Shalom, Boker Tov. Muy bendecido día, mis amados hermanos y hermanas, que hoy nos sintonizan por Radio Shalom, la estación con el espíritu. Bien, mis amados, quien les habla es su hermano José Antolín Meléndez, aquí, de la República Mexicana, transmitiendo desde cabina en vivo, aquí en Extensión México, directamente al sur de Los Ángeles, California, a cabina central en Radio Shalom y de ahí al resto de este mundo. Bien, mis amados, hoy quiero compartir con cada uno de vosotros mi comentario a la parasha, a la porción de Torah que estamos estudiando toda esta semana, que se intitula Balak. Está compuesta por lo que es una cita en la bendita Torah, lo que es el libro de Números, capítulo 22, del verso 2 al verso 1 del capítulo 23. También tenemos en el profeta Miqueas, capítulo 5, verso del 1 al 15. En el libro de los Salmos, el 114. En el Brit Hadashah, o en el Pacto Renovado, estamos hablando de la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, bendito sea el Eterno, del verso 1 al verso 22. Aleluya. Bien, mis amados, pero antes de entrar en materia, quiero aprovechar los tiempos en las ondas radiales para enviar saludos y bendiciones a todos los que nos sintonizan hoy por Radio Shalom, los que nos siguen en las diferentes plataformas en las redes sociales, que el Eterno les siga bendiciendo, para cada uno de los que comparten las enseñanzas de la Keila de Yehoshua, y de manera especial a nuestros amados mentores, a nuestro amado Morea Jaron Morales y nuestra amada Mora Araceli de Morales, así como para todo el cuerpo de Morín de Morot, maestros y maestras, a todo el cuerpo de servidores, y también a todos los estudiantes en el Instituto de las Raíces Hebreas. Que el Eterno les bendiga grandemente hoy en este día de reposo. Yom Shabbat, este día de reposo. Y bien, mis amados, pues vamos para allá. Quiero invitarle que vayamos a la bendita a Torah, lo que es el capítulo 22 del libro de Números. Vamos a ir al verso 2, bendito sea el Eterno. Y ahí nos habla la bendita Torah, o el título que tiene ahí esa parte es Balaj y Bilam. Balaj y Balam. Vamos a ver estos dos personajes, nos vamos a enfocar en ello, primeramente el Eterno, y vamos para allá. Cuando tenga usted ahí, libro de Números, capítulo 22, verso 2, dice usted amén. Amén, bendito sea el Eterno. Vamos a leer en el nombre del Mesías Yehoshua. Mire lo que dice ahí. Balaj, hijo de Zippor, vio todo lo que Israel hizo a los emoritas, cuyo rey era Sihón. Entonces Moab tuvo mucho miedo al pueblo de Israel, porque era formidable. Bendito sea nuestro abacados. Moab sintió adversión por los hijos de Israel. Entonces dijo Moab a los ancianos sabios de Midian. Él les dice, ahora toda esa gente va a acabar con todo lo que está alrededor nuestro, tal como un toro devora el pasto ahí en el campo. Esta era la impresión que tienen ellos. Es lo que ellos pensaban. Quizá ignoraban que el Eterno les sustentaba con el maná del cielo. Y esta es la impresión que ellos tenían. Entonces vemos aquí que el pueblo de Israel estaba en ese punto en movimiento. Ellos habían esencialmente, digámoslo, terminado su exilio de 38 años ahí en el desierto, para después progresar o entrar a la tierra prometida. La tierra prometida, de lo que la generación incrédula no iban a pasar. No tenían la bendición de saborear la victoria que esta nueva generación sí tenía. Jehová Sebaot, nuestro Elohim, les preparó para luchar contra los poderosos cananeos, con una serie de batallas en contra de pueblos un poco más pequeños. Podemos ver esa batalla que tuvieron con los cananeos en el Negev, lo que leímos en el capítulo 21, del verso 1 al verso 3.
Eh, Número 2, con los amonitas, como lo vemos en Números 21, capítulo 21, versos 23 y 24. Y también con los amoritas. Y lo vemos en Números 21, 33 al 35. Ellos fueron como para practicar. Así que mientras el pueblo de Israel avanzaba hacia Moab, Balac, el rey de Moab, se angustió. Vino angustia a su corazón. Y esto era por el tamaño de Israel y porque ellos habían derrotado a las naciones vecinas. Había testimonio de esta victoria para el pueblo de Israel y cómo habían sido derrotados estos tres ejércitos que estamos mencionando anteriormente. En un sentido, vamos a hablarlo de esta manera, el miedo de Balac era completamente lógico. En la otra mano, digamos de esta manera, si él solo hubiera sabido y conocido la palabra del Eterno, él no hubiera tenido nada que temer, porque Jehová Sebaot le ordenó al pueblo de Israel no hostigar a Moab, porque él no tenía intención de darle a Israel la tierra de los moabitas. Eso lo encontramos en el libro de Devarim, en el capítulo 2, en el verso 9, cuando nos dice que Jehová, dice Moshe, Jehová me dijo, no sean hostiles hacia el pueblo de Moab, ni pelees contra ellos, dice Jehová, porque yo no les daré nada de su tierra para poseerla, puesto que yo ya he dado Ar a los hijos de Lot como su territorio. Entonces no había necesidad de que les prohibiera pasar, no había problema con ellos. Pero obviamente Balac no conocía la voluntad del Eterno, no conocía la palabra del Eterno. Entonces Balac, por ese miedo y ese temor, envía mensajeros a Balaam o Bilam de la Shon Kadosh. Bilam o Balaam repentinamente aparece aquí, en el libro de los Números. Y Balaam vino a ser estimado como un profeta o como un hombre poderoso, hablando de poderes espirituales, de hechicería, de brujería. ¿Cómo es que, podemos hacernos una pregunta, cómo es que Balaam conocía a Jehová Sebaot, el Dios de Israel? Balac quería que Balaam maldijera al pueblo de Israel para paralizarlos espiritualmente, para que entonces pudieran y tuvieran la capacidad de derrotarlos en batalla. Balac parecía conocer la fuerza en la que el pueblo de Israel estaba espiritualmente arraigado y ellos debían cortar desde su fuente de poder esa fuerza para que entonces el pueblo estuviera desprotegido y pudiesen conquistarlos. Este era el pensamiento, la intención de Balac. Podemos decir que hasta cierto punto le podemos dar la razón porque trataba de defender o de cuidar a su pueblo, que no había necesidad de cuidarlo porque el Eterno ya había dado instrucción a Moshe de que no se metieran con ellos. Eh, Vemos en el Midrash, o el Midrash dice, que estos hombres que fueron enviados por Balac, esos enviados de Balac, arribaron a la ciudad natal de Bilam, la ciudad de Petor, en Aram Naharaim, y le dijeron a Balaam, en el nombre de Balac, le pasan este mensaje, y le dicen, una nación de más de 600,000 hombres, más mujeres, niños y ancianos, ha escapado de Misraim. Y le pregunta dentro de esa carta, ¿no nos aseguraste que
los habías hechizado y que habías hecho hechizos en todas las fronteras de Misraim, de Egipto, para que el pueblo hebreo nunca pudiera salir de Egipto. Pues bien, ellos lo hicieron, salieron, y a pesar de que no tienen ni rey ni territorio, mataron a los poderosos gigantes, a Sihón y a Og. No repliques, por tanto, nada de esto de nuestro interés, porque ahora los hebreos están ante nuestras fronteras. Nosotros no hemos visto nunca un pueblo tan poderoso y a la misma vez tan extraño y tan increíble como este. No podemos verlos, esto es lo que dice el Midrash, no podemos verlos porque están ocultos por las nubes de gloria. Mientras ellos nos observan a nosotros, nosotros no podemos observarlos a ellos. Y dice la carta: yo, Balac, solicito que vos vengáis a asistirme. Esta nación batalla con palabras. La nación de Israel, su fuerza, su victoria está en las palabras, está en la oración, está en la tefilá. Y tú, Balaam, también posees el poder en las palabras. Si vienes y maldices a este pueblo, entonces nosotros los haremos polvo. Dice Balaj: yo estoy convencido, verdaderamente convencido, de que tus bendiciones y tus maldiciones son efectivas, porque después de que maldijiste la ciudad de Hesbón, allá en Moab, Sihón pudo conquistarla. Yo te recompensaré abundantemente por el servicio que tú vengas a realizar. Esto nos dice el Midrash de lo que Balak envió como carta, ese mensaje a Balaam. Entonces le dice: yo te recompensaré grandemente por tu servicio. Entonces vemos que Balaam era conocido como un hombre poderoso, hablando de las cosas espirituales. Hasta donde Balac estaba preocupado cuando Balaam maldecía o bendecía a un hombre, a un pueblo, da testimonio en su mensaje de que sucedía. Ahora, ¿quién es? ¿Quién es Bilam o Balaam? Aparece aquí en esta porción de la bendita Torá, pero también en un libro, el libro de Yacer, que es un libro en el cual nosotros también nos apoyamos y estudiamos aquí en la Keilah de Joshua. En el libro de Yacer encontramos a Bilam, a Balaam, y el libro de Yacer nos dice que era un hechicero político, consejero de reyes y enemigo histórico del pueblo de Israel. Fue consejero de Faraón, rey de Egipto. Nos dice el libro de Yacer que Balaam estuvo ahí como consejero mucho antes del éxodo del pueblo de Israel. Ahí nos afirma que fue uno de los 3 consejeros de Faraón, rey de Egipto, junto con Yitro o Yetro y con Job. Cuando Faraón los convocó a ellos como consejeros para preguntarles y solicitarles su consejo con respecto al pueblo de Israel, que estaba creciendo de manera grande y que un día se iba a unir a sus enemigos y había riesgo de lo que pudiesen destruir. Y entonces, pues, se le atribuye a Bilam, que dio el consejo de que mataran a todos los nacidos varón, a todos los varoncitos, los mataran, los echaran al río Nilo para que se los comiesen los cocodrilos. Y que ahí estuvo también como consejero Yitro y Job. Ahí también nos explica que Job se quedó ni a favor ni en contra de lo que instituyó, de lo que aconsejó
Balaam, pero que Yetro, él dijo, bueno, pues si el eterno Elohim de los hebreos es quien es, te vas a meter en problemas. Job se quedó en medio. Y entonces Bilam es el que estuvo a favor de que fuesen asesinados los pequeños del pueblo de Israel, los que fueran naciendo. Incluso aconsejó, nos dice el Midrash, que Faraón, rey de Egipto, se bañara en la sangre de niños recién nacidos sacrificados. Es una cosa complicada. También Balaam, fue padre de Janes y Jambres. Nos dice el libro de Yacer que estos famosos magos egipcios que desafiaron los milagros de Moshe y de Aarón eran Janes y Jambres y que ellos eran hijos de Balaam. Entonces desde ahí vemos que ellos ya tenían un problema en contra de Moshe. Precisamente porque Balaam había estado aconsejando en contra del pueblo de Israel. Posteriormente nos platica y nos relata el libro de Yacer que Balaam en un tiempo se convirtió en un usurpador porque era un mago político. Entonces llegó un momento donde él fue allá a Etiopía, al reino de Cus, y sucedió algo. Se refugió ahí en Cus y aprovechó que el rey Kikianus salió a la guerra. Entonces Bilam, hizo una revuelta, estilo Korah o Coré, una rebelión, y él se coronó rey, pero un rey usurpador. Y entonces mandó fortificar más la ciudad, mandó poner trampas y usando magia llenó de serpientes encantadas a todo alrededor, según lo que nos dice el libro de Yacer. Y entonces fue Moshe, cuando huyó de Misraim, de Egipto, por la muerte de un egipcio, fue Moshe quien lideró al ejército de Cus cuando regresó. Y entonces Moshe, que había sido entrenado como soldado, nieto de Faraón, entonces sitiaron la ciudad. Y con el liderazgo y la estrategia militar de Moshe, derrotaron a Balaam, obligándolo a huir de regreso a Egipto. Y después se fue hacia Mesopotamia. Entonces era un usurpador también. Y lo vemos aquí en la Torah en lo que nos está aquí explicando. Entonces regresamos a la bendita Torah. Podemos ver ahí en el verso 7, cómo los jefes de Moab y los jefes de Midian se unen y van con un pago conocido como pago de adivinación. Y en estos versos nos sugiere la bendita Torah que esto era una dádiva estándar por el trabajo de un profeta. Así que ellos tomaban esta dádiva estándar en mano y, ya estando en presencia de Balaam, se la ofrecieron. Y el primer compromiso de Balaam era evidente cuando él invitó a los hombres a pasar la noche en su casa, para que él pudiera consultar y escuchar la voz de Jehová respecto a la oferta que ellos le llevaron. Y nos damos cuenta que era claramente incorrecto en ese momento, y lo es también en este tiempo, ser un profeta por alquiler. O sea, no puede ser ese el interés por el cual le sirvas al Eterno. Y eso es algo que había en el corazón de Balaam. Entonces Balaam
dijo de manera especial: dejen de consultar a Jehová, al Elohim del pueblo de Israel, acerca de esto. A ver si le permitía ir y declarar la maldición. Entonces podemos ver que Balaj sabía que el pueblo de Israel tenía la victoria a través de la tefila, a través de la oración, del clamor, del ruego, de la súplica. Y por eso él pretendía que Balaam fuese a hacer lo contrario, con palabra ir y maldecir. Entonces Balaam se preocupaba mucho más por el dinero, por lo que recibía, por el pago estándar de la profecía o de la adivinación que le podían dar, a diferencia de lo que fuese la voluntad del Eterno. Así que inmediatamente el corazón de Balaam fue exhibido, pesado por el Eterno y encontrado falto. A pesar de que era obviamente un hombre con importantes dones espirituales, él no era un hombre con un corazón limpio, puro, genuino, entregado al Eterno. No, tenía un mal corazón. Él estaba buscando la voluntad del Eterno, sí, pero que el Eterno accediese a lo que él deseaba. Así que Balaam comenzó algo peligroso, entretejiendo, planeando, ajustando su corazón a algo que él sabía que era un pecado. Y buscó por una excusa espiritual que el Eterno fuera favorable a lo que él quería, pero su corazón iba persiguiendo un pecado. ¿Qué tenía? Él tenía amor al dinero. Por su amor al dinero, Balaam trató de manipular al Eterno, otorgándole una excusa especial. Entonces, el Eterno Jehová Sebaot, vemos que él no tiene obligación de responderle su oración a un corazón que obviamente busca su beneficio propio y lo que él quiere. Pero en misericordia, el Eterno sí respondió, advirtiendo a Balaam que no tuviera nada que ver con estos hombres, que no fuera con ellos, que los despidiera. Así que el Eterno sabía la respuesta a esta pregunta y le preguntó, porque Balaam no lo sabía. Sin embargo, podemos darnos cuenta que sí sabía lo que querían esos hombres malvados y que tienen un propósito muy malvado. Pero buscó la forma de que el Eterno estuviera de acuerdo con él. Así que el Eterno le dice que no. Y cuando el Eterno dice no, es no. Tenía que haber obedecido. Si no, ¿para qué quería consultarlo? Entonces el Eterno le dijo a Balaam, no vayas y no maldigas. Definitivamente y a ciencia cierta, Balaam quería ir, pero el Eterno le había dicho que no. Y nosotros en este tiempo podemos imaginarnos fácilmente a Balaam diciendo justo de esta manera a los mensajeros de Balaj: realmente me gustaría ir con ustedes, de verdad, pero el Dios Todopoderoso no me deja, justificándose y echándole la culpa al Eterno. Es claro que el entendimiento de los mensajeros de Balaj, y como nos dice la bendita Torah, regresaron a su rey. Y él los mandó con mucho más dinero para persuadir a Balaam. Ya no solamente llevaron con ellos dádiva, sino también llevaron promesas de grandes riquezas. Balaam se negó.
a prestarles atención. Pero le despertó la codicia, esa tentación que ellos llevaron. Regresó más fuerte a su corazón que antes el deseo de ir y de maldecir al pueblo de Israel. Recordemos que Bilam era enemigo, se había constituido por él, enemigo de Moshe, tenía conflicto. Entonces, aparte del dinero, él quería hacerle daño al pueblo de Israel. Entonces, solo podemos imaginarnos el tono de voz de Balaam y la expresión cuando él dijo esto. Probablemente con melancolía. Y sugirió otra vez al Eterno que le permitiese ir nuevamente. Por alguna razón, el Eterno lo dejó ir. La conciencia moral de Balaam le estaba estorbando o lo estaba guiando a hacer lo que no era correcto. Balaam era como un niño que, habiendo escuchado ya la respuesta del padre, le pregunta de nuevo esperando que el padre o la voluntad del padre pudiera cambiar y ser ahora favorable. Pero Jehová Sebaot no cambia, es inmutable. Pero dejó la libertad de decisión, o lo que se conoce como libre albedrío. Como la mente de Balaam no cambió, entonces ahora le permite que vaya. Entonces podemos decir que el Eterno no cambió su voluntad. Él había claramente declarado su voluntad y Balaam la había rechazado decisivamente. Entonces ahora el Eterno preparó a Balaam para el juicio de su pecado, tanto para la prueba y revelar la maldad del corazón de Balaam. Sabemos que en ocasiones el Eterno dice no a las oraciones de su pueblo, porque Él nos ama con un amor perfecto, infinito y eterno, pero también algunas veces dice sí a los deseos del corazón de los impíos, porque cuando les dice sí o les permite lo que piden, es porque viene un juicio sobre la maldad de su corazón. Entonces Balaam se levantó por la mañana. No hay duda. Él se despertó al amanecer y vámonos. No podía esperar hacer el mal que su corazón deseaba. Deseaba hacer el mal y sabía que tenía la oportunidad de desquitarse y vengarse de Moshe y del pueblo de Israel. Entonces deseaba hacer el mal que su corazón deseaba. Y estaba feliz y glorificando al Eterno porque le estaba permitiendo ir. Entonces pensaba que el Eterno estaba de acuerdo. Entonces podemos imaginarnos a Balaam todo retraído y deprimido cuando el Eterno le dijo que no. Y lo contento que se puso cuando el Eterno le permitió. Pero bueno, sabemos qué sucedió después. Y es donde ahora viene a esta historia el asna parlante, el asna que habló, y también el ángel de Jehová. Así que Jehová consumó un milagro obviamente sobrenatural, algo poderoso. El Eterno había establecido durante los 6 días de la creación el que Adán recibiera a través del soplo de vida la capacidad de hablar, la capacidad de la expresión, poder de la palabra. Amén. Y entonces el Eterno
hizo que un asna o que la asna de Bilam conversara con él en lenguaje humano. Así que este es un milagro. Y este milagro estaba destinado por parte del Eterno para inculcar en el corazón de Balaam que él habla, o la capacidad parlante, la capacidad de hablar, de platicar, es un don de Dios, es un don del Eterno. Al igual que el Eterno podía derramar o investir a una bestia de carga muda con el poder del habla, asimismo el Eterno tenía el poder para impedirle a Balaam maldecir, hacer cualquier pronunciamiento de maldición en contra del pueblo de Israel. Entonces vemos ahí que el asna se quejó en contra de Balaam. Se quejó. Y Balaam la golpeó. Balaam se debería haber asombrado o llenadose de terror por escuchar a su asna hablar. Pero él estaba tan obstinado con lograr su malvado propósito, maldecir al pueblo de Israel y que fuese destruido, que se mantuvo insensible incluso al reclamo del asna. Algunos podrían pensar que esto era injusto de parte del Eterno. Si el Eterno ya le había dicho que no fuera, y después lo dejó ir y se enojó y permitió que sucediera esto, pudiéramos decir, ¿qué pasó ahí con el Eterno? Pero Balaam solo fue porque él rechazó primeramente la voluntad del Eterno, porque él le había dicho que no fuera. Ya le había dicho que no fuera. Y él se aferró y se obstinó a ir. Entonces es donde ahora el Eterno le muestra y lo que viene enseguida. Entonces la asna, podemos decir, era más perceptiva espiritualmente de las cosas del Eterno. Esta asna no tenía dones espirituales, pero por lo menos reconocía y tenía la capacidad de ver a su creador. Así que Balaam, como profeta, tenía dones maravillosos hablando en lo espiritual, pero tenía un mal corazón y su proceder era en desobediencia. El asna, pues respondiendo al ángel que estaba viendo, se movió hacia un lado y luego hacia el otro y después finalmente se sentó para evitar el juicio porque el ángel traía su espada. Y Balaam, profeta desobediente, sufrió un apachurrón contra la cerca del camino y también hizo sufrir al asna. La lastimó, la insultó. Entonces podemos ver que hubo circunstancias difíciles en este viaje de Balaam. Y él tenía que entender la insinuación del Eterno de que ese viaje no era aprobado por el Eterno. Que lo permitió ir porque él se obstinó, pero tenía que entender las insinuaciones, las señales de que eso no estaba correcto. Pero Balaam no lo vio, no vio las señales, no se percató de las circunstancias y continuó aferrándose al mal propósito de su corazón. Entonces esta asna de Balaam representa la ceguera espiritual del profeta frente a la sumisión de la creación hacia el Eterno. Mientras Balaam, un hombre con supuesta visión espiritual, con poderes sobrenaturales, incapaz de ver al ángel de Jehová, y por el otro lado la asna, sí percibe con claridad la voluntad del Eterno, demostrando así que la soberbia humana impide ver la voluntad divina que incluso seres más humildes sí pueden reconocer.
Así que esto muestra la gran dificultad de juzgar la voluntad del Eterno por las circunstancias que se están viendo o viviendo. Esta asna reprendió al profeta por ese impío castigo que recibió ella de parte de Balaam. Y le pregunta, ¿qué te he hecho? ¿Por qué me azotas? ¿Por qué me has pegado ya 3 veces? Balaam era tan irracional y tan colérico que él respondió de vuelta sin dudar de que él, si quería la podía matar. Y bueno, ella siguió conversando inteligentemente con él, haciéndole ver su transgresión. Así que podemos ver que eran crueles las palabras de este profeta impío. Y esto es un escalofriante recordatorio, dijéramoslo así, de lo que los impíos han hecho a menudo a los que sí son verdaderos profetas, quienes podrían dificultar sus caminos perversos. Estos hombres perversos han hecho lo malo. Entonces, evidentemente, Balaam no admitió o no aceptó la exhortación de su asna. El Midrash nos dice que los hombres que iban caminando con él se burlaban de él y le decían, ¿cómo es posible? Él se justificaba y el asna lo desmentía. Balaam debía haberse humillado a sí mismo delante del Eterno y pedirle perdón a su asna, admitiendo que ella nunca lo había hecho antes, que era una buena bestia y tenía que humillarse delante del Eterno porque era algo sobrenatural que estaba viviendo para que él recapacitara. Entonces, la voluntad del Eterno le muestra a Balaam que se tenía que regresar. Por eso se le aparecía al ángel frente, pero no. Balaam era un rasha y no escuchó, no atendió la señal del Eterno y no se regresó. Entonces el ángel de Jehová reprendió a Balaam por su maltrato a su bestia, pero especialmente porque sus caminos de Balaam eran perversos. La palabra rasha, un ser malvado, sostiene la idea de que este hombre iba en contra, es todo lo contrario a ser un sádic. Caminaba en impiedad. Así que vemos exactamente cuál era el problema de Balaam. Cuando el ángel de Jehová se para delante de Balaam con la espada desenvainada en su mano, Balaam parecía indeciso en cuanto a si realmente estaba desagradando al Eterno o no. Así que él le preguntó si le parecía mal. Jehová Sebaot hizo clara su voluntad a Balaam desde el principio. Sin embargo, Balaam aún tomaba su propia respuesta antes que la voluntad del Eterno. Es cuando en este tiempo uno pone consejos en su propia alma. Uno sabe cuál es el mandamiento y aún así trata uno de negociar internamente y salirse uno con la suya. Entonces Balaam hacía evidente que no quería obedecer la voluntad del Eterno, que ya sabía cuál era, ya se la había revelado. En el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, el apóstol Pedro, en la segunda de sus cartas, capítulo 2, verso 15, nos muestra exactamente cómo estaba el corazón de Balaam. Y dice de esta manera: han dejado el camino recto, el camino de la justicia, y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad, rasha, y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta.
Tremendo. Entonces, la raíz del pecado de Balaam era un amor descontrolado por el dinero y un odio resentido en contra de Moshe, en contra del pueblo de Israel y realmente en contra del Eterno. Por otro lado, en la carta de Judas, en el Brit Hadashah, es llamado el error de Balaam. Mire cómo dice el verso 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Ay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se han dado por lucro a sí mismos en el error de Balaam. Así que es de entender que mucho pecado que los hombres cometen es motivado por el dinero. Un amor desmedido hacia el dinero. Así que Jehová Sebaot no cambió la mente de Balaam. Por causa de esa dureza en su corazón, así que lo envió por el camino del juicio. Y por eso es que el asna habló. Bueno, el Eterno permitió que esa asna, o a través de esa asna, hablarle, refrenar la locura de Balaam. De ahí tenemos hasta el verso 37, lo que Balaj le dijo a Balaam cuando ya estuvo junto a él. Dice, yo te mandé a llamar más de una vez. ¿Por qué no viniste a mí? Pensé que yo no te podía pagar lo suficiente. Mire lo que está diciendo un rey. Yo no te podía pagar lo suficiente. ¿Qué vemos aquí? Como dos corazones rasha, muy parecidos, muy afines, se encuentran. Tremendo. Así que la calidad de la promesa de Balaj de recompensarlo sonaba como a música para los oídos de Balaam. ¿Cuánto le estaba ofreciendo? Así que después de un poco de sacrificio, Balak llama sobre Balaam para hacer para lo que lo contrató, maldecir al pueblo de Israel, para robarles su fuerza espiritual, debilitarlos, y así el pueblo de Israel pudiese ser vencido por medio de ellos. Así que Balaam nuevamente protestó y dijo que eso no estaba en sus manos, que quizás él realmente creía y entendía esto, que él iba a buscar maldecirlo, pero que el mismo Eterno pondría palabras en su boca. Y esto en su mal corazón para ser responsable el Eterno por si fallaba la maldición. Y de ahí pasamos al capítulo 23 en el verso 1, donde Balaam le dijo a Balac que le edificara 7 altares y le preparará 7 toros y 7 carneros para ofrenda. Pero ahí vamos a dejar la historia y la vamos a continuar el próximo Shabbat. Espero que haya sido de bendición para tu vida el ir conociendo más acerca de la vida de este profeta Rasha malvado de Balaam, y con el favor del Eterno, esta historia continuará en la próxima parashá. Mientras tanto, síguete gozando, pueblo de Israel, con las enseñanzas que hoy hay en todo este día, que van a ser muy complementarias, muy hermosas, y que el Eterno te bendiga y que el Eterno te guarde, que tengas una excelente tarde de Shabbat, y nos vemos el siguiente Shabbat. Leí Raot, hasta pronto. Shabbat Shalom.